Muy bien. Primero, buenos días. Gracias nuevamente, uno, por la puntualidad, dos, por el interés. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, hablamos del análisis de ese riesgo, de cómo entendemos ese riesgo, qué circunstancias están bordeando ese riesgo y en qué límites ese riesgo se mueve, ese riesgo puede evolucionar. Y luego, evaluar el riesgo. Es como que valorizamos el riesgo, pero lo valorizamos mediante criterios válidos, no porque tenemos una tabla del 1 al 5, del 1 al 10. Tenemos que valorar el riesgo muy probablemente utilizando análisis cuantitativo, utilizando análisis de consecuencias, haciendo análisis como los que ustedes pueden de alguna manera revisar en los famosos estudios de riesgo, por ejemplo, que es un análisis cuantitativo puro, ¿no? Eso es valorar el riesgo, porque tenemos que determinar realmente el verdadero impacto del riesgo. Si no, no vamos a poder lo que llamamos en gestión de riesgos modelar el riesgo. Lo que tenemos que hacer es modelar el riesgo, entender bien claro cómo ese riesgo evoluciona o podría evolucionar para poder determinar su verdadero impacto. Cuando tenemos esos dos aspectos claros, recién podemos decir, estamos evaluando el riesgo, que es la segunda etapa. Con una adecuada evaluación de riesgo, vamos a poder recién gestionar el riesgo. ¿Y qué implica gestionar el riesgo? Tomar decisiones, y tomar decisiones y tomar acciones. De nada vale que tengamos todo un muy buen esquema de evaluación de riesgo, con muy buenos planes de acción y que se quedan en el tiempo. Esa gestión de riesgos es viva, esa gestión de riesgos continua, esa gestión de riesgos no para, que involucra probablemente a toda la organización, desde quien decide hasta quien ejecuta. De tal manera de mantener, y en el mejor de los casos, mejorar el nivel de aceptación de esos riesgos. Y el mejor resultado de este proceso es que no tengas ningún evento no deseado. Ese es el objetivo de la gestión de riesgos. El verdadero objetivo de gestionar los riesgos es no tener eventos no deseados, no tener eventos de pérdida, no tener eventos de proceso. Si los tenemos, algo falló, alguna brecha ocurrió en este proceso de gestión de riesgos. Entonces, dentro de este proceso de gestión de riesgos y entendiendo que empezamos justamente por aquello que significa identificarlos, está el concepto de la anatomía del incidente, que es un concepto muy sencillo, muy práctico, muy lineal, como lo decimos algunos, que comienza desde identificar aquello que es inherente al proceso, ¿no? Aquello que viene con el proceso, ¿no? Si decimos que estamos en la industria de la energía, pues cualquiera que sea el tipo de energía, tiene un peligro inherente. Y ese peligro lo tenemos que gestionar. Si no, no habría industria. No hay forma de eliminar el riesgo de varios sectores, si no, no tendríamos cómo hacerlo. Entonces tenemos que gestionar ese riesgo. Tenemos que llevarlos dentro de una zona en donde ese riesgo sea tolerable y pueda ser desarrollada esa actividad, ¿no? Y seguramente ahí tendremos que contemplar, dependiendo del tipo de industria, dependiendo del tipo de proceso, toxicidad, inflamabilidad, corrosividad, inestabilidad, desviaciones clásicas o típicas dependiendo de las variables del proceso en el cual estemos involucrados. ¿Para qué? Para desarrollar todo aquello que vamos a hacer en el día a día, para desarrollar todo aquello que nos va a permitir contener, mantener esos peligros inherentes dentro de nuestra actividad controladas. Procedimientos, procedimientos normales de operación, planes de mantenimiento, preventivo, predictivo, ¿no? Planes de confiabilidad, de repente, diseño inherente, partiendo por ahí, ¿no? Todo aquello que nos va a permitir llevar un proceso de manera normal, de manera correcta, sin desviaciones. Pero, como toda, como no hay ninguna barrera, y este es otro concepto fundamental en gestión de seguridad de procesos, no hay ninguna barrera perfecta. No hay ninguna estrategia, metodología, salvaguarda, que ahora vamos a hablar bastante,
infalible. Todas tienen una probabilidad de falla, ya sea estadística, ¿no? O inherentemente. Todas pueden fallar. Ya depende de cómo desarrollas y haces tu análisis, podrás llevar a la mínima probabilidad de falla, como llamamos a la mínima probabilidad de ocurrencia del evento inicial. Ese es el concepto o el término correcto cuando hablamos de análisis de riesgo. Y ocurre una causa inicial, ¿no? Que puede ser provocada por un error humano, una falla operacional, ¿no? Una desviación al procedimiento establecido, ¿no? Algún acto subestándar, alguna falla de un equipo, de repente no haces un buen mantenimiento y el equipo falla, colapsa, experimenta una pérdida de contención, una pérdida de integridad, ¿no? Esas son desviaciones, son causas iniciales, que nos lleva a desviaciones, que nos lleva a altas presiones, a altas muy bajas temperaturas, a pérdida de flujo, al descontrol de alguna variable principal o secundaria del proceso que estamos llevando. Esas son las desviaciones. Pero hasta ese punto aún no ocurre el evento de pérdida. Una alta presión, si controlo, si tengo una reacción rápida, si tengo un esquema de alarmas o cuadros automáticos, por ejemplo, la desviación va a quedar ahí. El sistema mismo controla, se autorregula, se autoprotege, o alguna acción de emergencia operativa, ¿no? Ya entrenada, ya planificada, ya establecida, puede llevar a tomar el control y llevar esa desviación nuevamente a los rangos de operación normal, sin llegar a un evento de pérdida, sin llegar a una fuga, sin llegar a un derrame, sin llegar a un incendio. Pero cuando eso no sucede, cuando el sistema no puede autorregularse, no puede autoprotegerse, cuando nuestras acciones son tardías o no están establecidas para responder a esos eventos operacionales o emergencias operacionales, de hecho va a ocurrir el evento de pérdida. Alguna fuga por una brida, ¿no? Algún colapso de una bomba de repente por cavitación, ¿no? Alguna apertura de una válvula de seguridad que de repente no está canalizada a un sistema de antorcha y va al ambiente. Todo eso son eventos de pérdida. Y si ocurre el evento de pérdida, ya estamos hablando de minimización de impactos. Ya estamos hablando de mitigar, porque el evento de pérdida ya ocurrió. Ya pasé la desviación. Ya el proceso tuvo una brecha. Y lo mejor que puedo hacer ahí es minimizar impacto. Y es ahí donde recién vienen los sistemas contra incendio, por ejemplo, los diques de contención, o toda acción que evite el mayor impacto posible. ¿A quién? A las personas, a los activos, al medio ambiente, a la comunidad. Si dan cuenta, son conceptos que de seguro lo hemos tocado, analizado o lo conversamos cotidianamente. Y ese es el concepto de la anatomía del incidente. Pero hay un aspecto fundamental, que es donde normalmente se tienen ciertas desviaciones en su aplicación o en su entendimiento, que son las salvaguardas. Las salvaguardas son justamente aquellas diseñadas, establecidas, preparadas, implementadas, para evitar en primera instancia llegar al evento de pérdida. Aquellas que al detectar una desviación actúan para evitar llegar al evento de pérdida, para contener, para controlar el proceso y protegerlo. Y en la medida que seamos eficientes y eficaces, porque tampoco no significa poner un número interminable de salvaguardas, no las mínimas necesarias, vamos a lograr evitar llegar al evento de pérdida. Pero si no lo somos, si fallamos, si confundimos conceptos, si somos poco diligentes al momento de hacer un análisis verdaderamente riguroso, lo más probable es que tengamos acciones o, por decirlo así, aspectos que quizás no sean salvaguardas,
y tengamos la impresión de que sí lo son. Y lo peor es que tengamos la percepción de que tenemos protecciones. Y en la realidad quizás no. Y esa es una de las razones por las cuales algunos procesos siguen teniendo eventos de pérdida, siguen teniendo eventos de proceso o eventos no deseados. Porque lo más probable es que o no tengan las salvaguardas necesarias o lo que consideren que eran salvaguardas no lo son. Ese es el punto, desde mi experiencia, principal cuando hablamos de la anatomía del incidente. Y si ustedes ven reflejado este esquema y lo comparan, por ejemplo, con un informe de un análisis PHA, por ejemplo, un HAZOP, sigue la misma estructura. La desviación sería la conjunción de la palabra clave con la variable de proceso. No flujo, bajo flujo, alta temperatura, baja temperatura. Ahí estoy determinando desviaciones. Luego determino consecuencias. Y para determinar las consecuencias necesito saber las causas, las posibles causas. Sigo en el concepto, sigo en lo que me dice la anatomía inicial. Y luego tengo que evaluar el riesgo para poder determinar salvaguardas o planes de acción y llevar esos riesgos a niveles tolerables o aceptables. Estoy siguiendo el mismo concepto, los mismos pasos, los mismos puntos que aborda la anatomía inicial. Eso es lo que quiero dejarles como mensaje, lo que quiero que identifiquemos, que este concepto tan básico, tan simple, tan práctico, tan lineal, es la estructura principal de la identificación y el análisis de riesgo. Teniendo claro estos conceptos, estoy seguro que cualquier estrategia, metodología de identificación o PHA que hagan, les va a salir muy bien. Si ahondamos un poco más y lo llevamos a términos más prácticos, en la figura van a ver que todo lo que lleva a la operación normal es lo que hacemos, es lo que debemos hacer para contener todos esos peligros inherentes dentro de los rangos de control y llevar a cabo un proceso determinado, ¿no? Los procedimientos, los sistemas de control, los DCS, los PLC, los planes de mantenimiento, todo eso es el día a día. Porque sin eso yo no puedo hacer el proceso, yo no puedo desarrollar el proceso. Yo no podría desarrollar un proceso productivo si no tengo un procedimiento de operación. Eso es clásico, es básico, es fundamental. Yo no podría operar unos equipos si no los mantengo de manera correcta. Y para mantenerlos de manera correcta tengo que tener planes, tengo que tener estándares. No puedo llevar un proceso automatizado, ni mucho menos optimizarlo si no tengo un sistema de control. O sea, esos son, por decirlo así, prerequisitos para poder llevar a cabo un proceso. No son salvaguardas, son prerequisitos. Sin eso, yo no puedo mantener esos peligros dentro de los esquemas de control. No puedo mantener esos peligros inherentes controlados. No hay forma. El problema es cuando esas acciones fallan, cuando no tenemos procedimientos o cuando tenemos procedimientos no adecuados, cuando postergamos, cambiamos, modificamos planes de mantenimiento y al final el objetivo de los planes no se cumplen o no se desarrollan o si se desarrollan se hace de manera poco correcta, por darle un término. Todo eso son causales de llevarlos a desviaciones. Y dentro del esquema de desviaciones, aún todavía puedo controlar, evitar el evento de pérdida. Y ahí es donde aparecen los paros automáticos, los famosos interlocks, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde aparecen los dispositivos de prevención o las alarmas de repente que te activan, que te mantienen o te llevan a un nivel de alerta donde vas a tomar alguna acción de seguro para poder controlar o llevar esa variable nuevamente al rango de control. Pero aún no estoy en el evento de pérdida. Aún tengo posibilidad de retornar la variable o variables al rango de control. Pero si eso no funciona, ahí ya llego al evento de pérdida. Y ahí es donde lamentamos.
ahí donde le vuelvo a decir lo mejor que podemos hacer es minimizar las pérdidas de toda índole. Ahí es donde recién recurro a los sistemas de emergencia, a los sistemas contra incendios, los sistemas de detección, los sistemas de extinción, primeros auxilios, plan de contingencia, etcétera, etcétera. Pero ya la pérdida ocurrió. Ya no estoy en operación normal, ya no estoy en desviación, ya estoy en emergencia. Su mismo nombre lo dice, emergencia. Ya tengo que controlar una pérdida. Entonces nuestro trabajo, acorde con este concepto, es hacer lo mejor posible la operación normal, para que la probabilidad de llegar a un evento de pérdida sea la mínima posible. Y si ese mejor esfuerzo que se hace en la operación normal no es suficiente, por lo menos hacer el análisis más riguroso para tener las mejores salvaguardas posibles, para que éstas actúen y la probabilidad de ocurrencia de un evento de pérdida sea la menor posible. Esto es tema de probabilidad. Cuando hablamos de evaluación de riesgo, hablamos de probabilidades. Cuando hablamos y de repente aquellos que han estado involucrados en un proceso LOPA, es probabilidad pura. Hablamos de netamente probabilidades. Entonces, si no incorporamos, si hablamos de probabilidad, estamos hablando de cuantificación. Si no hablamos de análisis cuantitativo, en evaluación de riesgo, probablemente nos estemos quedando muy cortos en ese proceso. ¿De acuerdo? Bueno, viendo el esquema, algunos conceptos para reforzar. Salvaguarda es cualquier acción, dispositivo, medida que adoptemos, que implementemos, de tal manera de no llegar al evento de pérdida. Y se activa con una desviación. Mientras no esté en desviación, la salvaguarda está lista para actuar. Ocurre la desviación, la salvaguarda se activa. Y su trabajo es evitar llegar al evento de pérdida. Por ende, el diseño, el análisis que se hace debe ser el mejor posible. Y dentro de ese concepto, dentro de esa premisa, hay dos tipos de salvaguarda. La preventiva, que son las deseadas, que es la que tenemos que desarrollar, que es la que tenemos que determinar de la mejor manera posible, es aquella que te va a evitar llegar al evento de pérdida. Es el que detecta la desviación, actúa y evita llegar a un evento de pérdida, protege al sistema. Es como un supervisor inherente en el proceso, que está ahí, que está dando vuelta, que está evaluando y detectando y a la mínima evidencia de desviación actúa y evita llegar a un evento de pérdida. Pero cuando eso no es suficiente, vienen las salvaguardas de mitigación, las que ya se activan cuando el evento de pérdida ocurre. Pero aún dentro de ese esquema de mitigación hay dos tipos de salvaguarda. Las que actúan en la fuente, las que ni bien detectan, actúan. Y lo que hacen es minimizar ese evento de pérdida. Y al momento de hablar de minimizar un evento de pérdida, significa que está minimizando el impacto. Una válvula de seguridad, por ejemplo, que abre, actúa y cierra de inmediato. El evento de pérdida ocurrió. La sobrepresión te llevó a la apertura, a la activación de un dispositivo de seguridad, pero lo controló de inmediato. A lo mucho el impacto será una emanación digamos, fuera de parámetro normal en un sistema de antorcha, por ejemplo, ¿no? Pero para eso está el sistema de antorcha. Pero cuando eso no es suficiente, ya hablamos de salvaguardas en el receptor, de mitigación en el receptor. Ya hablamos de los sistemas contra incendio, los sistemas de luz, los sistemas de refrigeración, los sistemas de extinción automáticos. Ya hablamos de acciones enfocadas en minimizar las pérdidas. Ya tenemos un incendio en un tanque, no nos queda más que refrigerar los colindantes, ya tenemos de repente alguna explosión, algún incendio, ya no nos queda más que proteger los activos que no se han visto afectados y controlar la emergencia después de definirla, ¿no? Ya estamos hablando de pérdida en sí.
que estamos hablando ya de minimización de impactos. Por ende, revisando estos conceptos, ¿a dónde apuntamos en un análisis de riesgo? A las salvaguardas preventivas. Ahí está el éxito. En la medida que esas salvaguardas preventivas sean las mejores posibles, mejor será nuestra gestión de riesgo. Y ese esquema, que seguramente también lo han visto o lo ven muy frecuentemente, esquematiza bien este tipo de salvaguarda, ¿no? Considerando que el peligro inherente es parte del proceso, considerando ya que todo lo que debemos hacer y hacemos diariamente está enfocado a controlar esos peligros inherentes, a gestionar esos peligros inherentes para poder llevar a cabo nuestros procesos, ¿no? Que existen causas iniciales, falla humana, falla de equipos, que nos pueden llevar a desviaciones y que para eso entran las salvaguardas preventivas, para evitar que esas desviaciones lleguen a qué cosa, al evento de pérdida. Por eso su nombre, preventiva, evita el evento de pérdida, nos ayuda a evitar llegar al evento de pérdida. Pero si eso no ocurre, lo que me queda es evitar impacto, minimizar impactos. Y para eso están las salvaguardas de mitigación. Se activan después que el evento de pérdida ocurre. Veámoslo en la práctica. Por ejemplo, un esquema tipo Hasso, donde ven ahí en el cuadro verde la descripción de un nodo. Nodo es un concepto muy arraigado a este tipo de metodología, ¿no? Y analizamos el caso donde no hay flujo o bajo flujo, ¿no? Ahí la palabra clave sería nodo bajo y la variable a analizar sería el flujo, ¿no? ¿Y qué podía ocurrir para que esta desviación se presente? Lo más probable es que la válvula falle. Hay una válvula LSB ahí que controla el flujo en función del nivel del tanque de suministro, ¿no? Y si esa válvula falla, definitivamente va a afectar al flujo. Si cierra, no va a haber flujo. Esa es una consecuencia típica de ese proceso. Y lo que normalmente vemos es esto. Cuando uno hace un análisis, ahí estando bajo flujo, las causas, ¿no? Las consecuencias, interrupción operacional, si no hay flujo, de repente estás cortando el suministro a un siguiente proceso, a un proceso de fraccionamiento, de destilación, de separación, de absorción, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes tener una pérdida de contención, porque el hecho de que esa válvula cierre mientras esa bomba esté operando puede llevar a efectos o eventos de sobrepresión, y si por ahí sumas de que no has hecho un mantenimiento correcto o tu piping tiene algún tipo de debilidad en su integridad, puedes tener una pérdida de contención de seguro. Dependiendo del producto, pudieses desencadenar algún evento mayor también, ¿no? Y lo que normalmente solemos poner como salvaguardas es lo que ven ahí. Procedimientos. Ah, no, esto no va a ocurrir porque yo tengo un procedimiento. Y volvemos al concepto inicial, pero el procedimiento de operación normal es parte de lo que debo hacer siempre. Porque si lo considero como salvaguarda los procedimientos normales, es como que lo actúan cuando hay solamente una desviación, porque ese es el concepto de salvaguarda, actuar cuando la desviación ocurre. Eso significa que los procedimientos de operación solamente los voy a aplicar cuando la desviación ocurre. No es su finalidad. Planes de mantenimiento, lo mismo. Solamente voy a aplicar el plan de mantenimiento cuando ocurre la desviación. No, lo tengo que aplicar siempre. Es más, lo más probable es que haya fallado el plan de mantenimiento porque esa válvula falló. O sea, lo estoy haciendo mal. Probablemente no esté haciendo el mantenimiento correcto. Porque si lo hubiera hecho bien, ese evento probablemente no ocurra. Inclusive algunas otras acciones de, de repuestos, como que tengo un contrato marco de proveedores o tengo equipos en stand-by, esas no son salvaguardas. Si esto lo llevo a un análisis LOPA o un análisis de capa de protección, me saldría cero. No tendría protección. Porque cuando analice la probabilidad de que esto falle, no voy a encontrar data. No hay una falla inherente. Y lo más probable es que mi análisis caiga.
lo más probable es que el resultado sea que para esa desviación, para esas consecuencias, el proceso no tenga salvaguarda identificada. Y lo peor que nos podría pasar, hablando ya en términos de gestión de riesgos, es que la percepción es que sí las tendría. No, sí tenemos un montón de salvaguardas, por ende ya no necesito planes de acción, ya no necesitaría diseñar más salvaguardas. Y digo sería lo peor porque ante un escenario no estaría protegido. No habría nada que impida llegar al evento de pérdida, por una falsa percepción de que sí tendríamos salvaguarda. Lo real es esto. Para ese esquema solamente hay una salvaguarda, que sería la PCB. Si se sobrepresiona el sistema, actuaría la PCB. Y si veo eso, obviamente quien evalúa el riesgo dice, no, no me es suficiente. Porque si lo llevo a probabilidad, probablemente esa probabilidad de que ocurra ese escenario es mayor a mi nivel de tolerancia. Si miro mi concepto ALARP, si mido mis niveles ALARP. Por ende, me va a obligar a planificar acciones. Me va a obligar a implementar más salvaguardas que me lleven a la probabilidad de ocurrencia de ese nivel aceptado. Eso es LOPA. Por eso cuando les digo que la mejor forma de validar un análisis de riesgo es haciendo un análisis probabilístico, un análisis de capa de protección. Ahí me voy a dar cuenta si tengo o no tengo salvaguardas. Debería darme cuenta ahí. Entonces, si comparo esto con esto, hay una gran diferencia, una sustancial diferencia. Esto me puede llevar a la percepción de que tengo salvaguardas y en realidad ninguna lo es. Y esto me abre los ojos y me dice, necesito más salvaguardas. ¿Qué nos dicen las normas? ¿Qué nos dicen los estándares en materia de salvaguardas? Si revisan o si tienen acceso o lo han revisado alguna vez el elemento de identificación de peligros de las SPS, hay un capítulo, en ese mismo estándar está el concepto de la anatomía del incidente y también está esta presentación que les muestro. Se llama regla de cajón o en inglés de repente lo conocen como rules of thumb. Y ahí nos dice bien claramente, no consideres las medidas de control y contención como salvaguardas, lo dice muy claro, nos lo recomienda. ¿Y qué nos dice? No consideres procedimiento de operación, no consideres plan de mantenimiento o estrategias de mantenimiento, ¿no? Como TPM, por ahí que en algunos estudios he visto que lo ponen como salvaguarda, ¿no? Guardas, barreras, esa es parte del diseño. Eso no es una salvaguarda. Sin eso, ese equipo rotatorio no debería funcionar. Así de sencillo, ¿no? Planes de entrenamiento también lo he visto como salvaguardas, ¿no? Capacitaciones, pero eso es parte de. Yo no puedo enviar un operador si no lo he capacitado, si no lo he certificado. Si no certifico las competencias de un personal, no debería ni siquiera pisar un proceso. Eso no, mucho menos lo puedo poner como una salvaguarda. Inclusive en algunos casos se pone como salvaguarda características de diseño, pero si el diseño es parte del proceso, es más, si lo diseño mal, de repente ni siquiera licencia me dan. Tampoco podría considerarlo como una salvaguarda. Quiero incluir también salvaguarda de mitigación, ¿no? A veces sistema contra incendio, pero si contra incendio ya estamos hablando de emergencia, porque si tengo que utilizar el sistema contra incendio es porque ya estoy en una emergencia, ya no estoy en una desviación, ya ocurrió el evento de pérdida, ya no previene nada, ya estoy minimizando impacto, pero mi objetivo es evitar el evento de pérdida, no responder al evento de pérdida. Nadie se prepara para responder a un evento de pérdida como acto normal. Nos preparamos para responder a una emergencia cuando ocurra y trabajamos para que eso no ocurra, pero no lo puedo considerar como una salvaguarda. Los EPPs también lo he visto que a veces colocan como salvaguarda, pero sin EPP no puedo ni pisar mi proceso también. Aparte que es un aspecto legal laboral.
Entonces, hay cosas que lo vemos cotidianamente, que lo podemos considerar como parte de nuestra gestión de riesgos, pero no lo podemos afirmar como una salvaguarda en sí, porque lo que tenemos que para gestionar los riesgos, tenemos que sincerar realmente el grado de protección que tienen nuestros procesos. Y para poder sincerar el verdadero grado de protección de nuestros procesos, no podemos salirnos de las líneas de lo que es una salvaguarda y lo que no. No podemos salirnos de lo que establece la anatomía del incidente, podemos salirnos de esa rigurosidad, de ese análisis que debo hacer para determinar si realmente ese riesgo lo estoy gestionando o no. Evitar esas falsas percepciones de que sí, mira, tengo como 20 salvaguardas y cuando haces una auditoría y revisas, pero esta no es, no es, no es, no es, no es. Y al final te quedas con uno o con ninguna. Y cuando lo validas en un análisis de capa de protección, te dice, señor, acá no podemos hacer análisis de protección porque no tiene usted ninguna salvaguarda. Revise su PHA y luego hacemos el análisis de capa de protección. Pero eso es muy importante. Si vamos a hacer ese esfuerzo, si vamos a hacer ese camino desde identificar hasta gestionar los riesgos, como siempre le digo a mis equipos, hagámoslo bien. Porque es un camino interesante, es un camino desafiante, es un camino de mucho aprendizaje, y lo mejor que podemos hacer es hacerlo bien, ¿no? No lo hagamos solo por hacer. Y aquí entra la siguiente etapa de validación, ¿no? Lo desafío un análisis probabilístico, lo desafío un análisis de capa de protección. Es lo típico. Hay otras metodologías de validación. Una de las más aceptadas, más comunes, más aplicadas es esta, ¿no? Entonces digo, ok, ¿qué tan probable es que ocurra ese evento de no flujo o bajo flujo? ¿Qué tan probable es que falle esa válvula? Y hay probabilidad. Lo deseado es que lo desarrolles tú mismo, con tu historial, de tu proceso, de repente algún equipo, si tienes un análisis de confiabilidad, vas a tener de seguro el tiempo promedio entre fallas o la frecuencia de fallas, ¿no? Si lo tienes dentro de tu proceso, toma ese dato, ese es tu dato real. Cuando no se tiene, la bibliografía ayuda bastante. Y para esto se han desarrollado bastante información, ¿no? Donde prácticamente se ha determinado frecuencias y probabilidades de casi todo. Digo casi porque de repente algún escenario aún no ha sido documentado. Pero hay desde falla de operar en actividad rutinaria o procesos continuos o en procesos discontinuos, cuando falla una válvula automática, una check, una válvula de control, una bomba, un sistema H-Vagas, inclusive hay datos de probabilidad de falla, ¿no? Por ende, información voy a tener. Tengo esa data, ¿no? Que es parte fundamental, que es lo que yo voy a considerar para mi análisis de probabilidad de ocurrencia. Como que también tengo probabilidad de que un dispositivo falle, porque las salvaguardas pueden fallar. Y ese es el análisis que se hace, ese es el corazón del análisis. Cuando validamos las salvaguardas, es ver si realmente nos va a llevar a la probabilidad deseada, al límite de probabilidad para que ese evento ocurra. No por poner salvaguardas significa que esa salvaguarda siempre va a funcionar. Todo tiene una probabilidad de falla, recuerden eso. Ese es el sentido de vulnerabilidad si hablamos en concepto de PCM, ¿no? Una válvula de alivio puede fallar, claro que puede fallar. Falla 0.01 veces, esa es su frecuencia de falla. Puede fallar un sistema HVAC también, 0.01 veces. Puede fallar un dique de contención, también puede fallar, claro que sí. Y esa frecuencia puede ser mayor si es que no le haces un buen mantenimiento, si es que no haces una verdadera gestión de activos, una verdadera gestión de integridad, ¿no? Si yo no tengo esta data, si no la he desarrollado en la interna, pues la adopto de la bibliografía, ¿no? Esta probabilidad de falla de las salvaguardas es lo que me va a ayudar a hacer mi análisis y mi validación final. Mi validación de si ese escenario lo tengo controlado o no. Y si volvemos al ejemplo,
la probabilidad de que ese evento ocurra, en función de las tablas que le he mostrado, es que ocurra 0,1 veces al año. Esa es la frecuencia de que ese evento puede ocurrir. Si yo no tengo la data inicial, si no tengo mi historial de accidentabilidad, por ejemplo, o registro de incidentes, lo adopto en la bibliografía. Pero ahora tengo que evaluar las salvaguardas que tengo. Y la única que tenía, recuerdan, era una PCB. Y la probabilidad de que falle esa PCB es de 0,01. Si, si multiplico ambos factores, voy a determinar la frecuencia de que ese escenario ocurra. La frecuencia de la desviación multiplicado por la probabilidad de que esa válvula falle. Y voy a determinar que para ese proceso, con esa única salvaguarda, la probabilidad de que ese evento ocurra es de 1 por 10⁻³ veces al año. Y uno dirá, pero es muy bajo. Sí, hablar de milésima y para más, estamos hablando de probabilidades bajas de ocurrencia. Pero ¿contra qué lo tengo que comparar? Contra los límites que la organización ha definido. Y el mejor documento, o uno de los mejores documentos, puede haber más, es tu zona de aceptación ALARP, donde determinas realmente tu nivel de aceptación de un nivel de riesgo determinado. Y de repente, ese 10⁻³ veces al año que este evento pudiese ocurrir, está o excede el límite permisible, porque de repente nuestra gestión de riesgos, o en nuestra gestión de riesgos, si veo la zona de aceptación ALARP, me dicen no, tu nivel de aceptación o el límite de aceptación de ese escenario es de 10⁻⁶. Por ende, si excedo ese límite, lo más probable es que sea inaceptable el nivel de riesgo, como dice ahí. ¿Y cuál es la acción? Tienes que implementar más salvaguardas. Salvaguardas cuya probabilidad de falla te lleven por debajo de ese límite de aceptación. Y es ahí donde viene el análisis. Porque de repente ya tengo una PCB, ya sé que es insuficiente para alcanzar el nivel de aceptación de ese riesgo, de la ocurrencia de ese riesgo, de ese escenario. Entonces tengo que implementarle de repente un interlock, le voy a implementar un paro automático, ¿no? Que ante la detección de un bajo flujo, un mínimo flujo, pare la bomba, pare el sistema, habrá una interrupción operacional, de acuerdo, pero no voy a tener un evento de pérdida. Implementaré de repente un sistema de backflushing o un sistema de flujo mínimo para que cuando esa válvula falle cerrada, ese sistema actúe y la bomba siempre tenga una recirculación mínima. Protejo la bomba, evito el evento de pérdida. Y con la probabilidad de falla de esas dos salvaguardas adicionales que voy a implementar, llegaré a una menor probabilidad de que ese evento ocurra. Y estoy hablando de 10⁻⁵. Y de repente ahí, dependiendo el nivel de aceptación que la organización haya definido, recién ahí de repente llegue a un nivel aceptable de ese riesgo. Pero voy a tener que implementar esas dos salvaguardas. Esto es el análisis LOPA, en términos prácticos. Entonces, si vemos que es probabilidad de falla, ¿cómo le atribuyo una probabilidad de falla a un plan de mantenimiento? Si buscan la bibliografía no lo van a encontrar. Un procedimiento normal de operación, tampoco. Cuando hagas un análisis LOPA y te encuentres con esas salvaguardas, seguramente el evaluador te dirá, esto no es aplicable. Esto lo tenemos que sacar del análisis. Nos quedaremos con aquello que podemos aplicar para determinar el verdadero nivel de protección. Y si a esto le quiero incorporar un análisis SIL todavía, un análisis funcional, donde tengo que descartar todo que no sea instrumentación, peor todavía. De repente ni siquiera tengo instrumentación o tendría instrumentación y ni siquiera SIL podría ser.
Y estoy hablando de metodologías o herramientas típicas que son lo más usado en la industria. Hay otras metodologías mucho más complejas, mucho más rigurosas en su análisis, que con mucha más razón requieren de una determinación de verdaderas salvaguardas, que requieren de un verdadero entendimiento del concepto de la anatomía del incidente. Porque por más número que veamos, por más probabilidad que hayamos visto rápidamente en estas presentaciones, lo que hemos hecho es partir desde el concepto, hemos ido por un PHA, que es un HACCP, y hemos llegado a un LOPA. Hemos seguido esa línea. Y en toda esa línea no hemos dejado de considerar el concepto de la anatomía del incidente. Está en todo, está presente en todo este proceso. Si tenemos ese concepto claro, lo más probable es que la gestión de ese elemento que es la piedra angular del PCM, que es la identificación de peligros y análisis de riesgo, salga bien, nos dé buenos resultados. ¿Y cuál es el buen resultado? Que nuestros riesgos estén gestionados estén dentro de los valores aceptables, ¿no? Y que obviamente la tasa de recurrencia sea cero de eventos y que no tengamos eventos no deseados. Ese es el éxito del desarrollo de ese elemento. Si no, tenemos que seguir analizando ese loop hasta minimizar esa probabilidad de ocurrencia. Ese es, en términos generales, cómo resumiría ese proceso inicial que vimos de gestión de riesgos. Bien, equipo. Resumiendo, para terminar la presentación y dar pase a Jimena para las preguntas que tengan pertinentes. No es un concepto complicado, es un concepto lineal, como digo, lineal porque es bastante secuencial. Es de fácil entendimiento si lo identificamos dentro del proceso, ¿no? Si trabajo con productos químicos, de seguro voy a determinar a través de una hoja de seguridad precauciones, prevenciones en su manipuleo, ¿no? O en la interacción con ese producto químico, ¿no? Sus medidas de seguridad, de protección, ¿no? Si lo veo desde el punto de vista del proceso, determinaré algunas salvaguardas en su aplicación, de repente si es a través de un skid, un sistema automático, ¿no? Determinaré algún interlock que ante una pérdida de contención o un detector de gases actúe, ¿no? Para evitar que una desviación llegue a un evento de pérdida o en el peor de los casos el evento de pérdida sea mínimo, ¿no? Y ahí estoy implementando salvaguardas ya. Ahí ya estoy en esa línea de la anatomía del incidente. Y si eso no me funciona, de seguro voy a estar en un evento de pérdida y lo mejor que puedo hacer es minimizar impacto y para ello obviamente también tendré que tener las mejores salvaguardas de mitigación, el mejor sistema de contención, el mejor sistema de respuesta a emergencia para evitar tener impactos mayores. Esa línea la seguimos todos en todas las industrias, en todos los procesos, ¿no? Independientemente de qué sector estemos hablando. Porque el fin principal, el fin supremo, es evitar pérdida humana, evitar pérdida de los activos, evitar pérdida o afectación al medio ambiente o a la comunidad y a la reputación de la compañía. Entonces, vale la pena hacer ese camino de manera rigurosa, de manera detallada, de manera cuantificable, como me gusta mucho usar ese término, porque no hay mejor manera de gestionar un riesgo que determinándolo verdadera y cuantificablemente. Todo lo demás son aspiraciones, son deseos, son elucubraciones que a veces nos pueden llevar a una falsa percepción de un impacto o de la forma como se desarrolla un evento o un riesgo. ¿De acuerdo? Bien, equipo, de verdad que ha sido un gusto para mí compartir estos conceptos con ustedes